aprovecho para recordar lo que todos sabemos, pero pocos hacemos, que tiene que ver con los hábitos saludables. Pero el impacto que tiene en cómo envejecemos es inmenso y lo vemos día a día, así que es importante. Lo dice una exfumadora que comparte parte de su vida personal con ustedes en este momento. Al fenómeno de transición demográfica del que vienen hablando seguramente hace todas las presentaciones, casi debe ser la intro general, lo acompaña otro fenómeno que es el de transición epidemiológica. ¿Qué implica la transición epidemiológica dentro de la demográfica? Es que además de cambiar la estructura de la población, generando un aumento de la prevalencia de personas mayores, cambia el escenario de enfermedades prevalentes. Por eso traigo este concepto en esta materia. ¿Qué quiere decir que cambia el escenario de enfermedades prevalentes? Es que las personas que antes, por ejemplo, fallecían de enfermedades graves infecciosas, después de la década del 60, con el descubrimiento de los antibióticos, ya no fallecen de enfermedades infecciosas, sino que por el contrario sobreviven a infecciones graves incluso. Por otra parte, el desarrollo tecnológico también hace que aquellas personas que antes fallecían de eventos, por ejemplo, cardiovasculares graves, hoy sobreviven en terapias intensivas aún a eventos graves o gravísimos, y esto es lo que marca un poco el escenario actual del aumento de enfermedades crónicas no transmisibles liderados por las neurodegenerativas, en este caso las demencias, y las cardiovasculares. ¿Por qué las cardiovasculares? Bueno, y las oncológicas, ¿no? Los tres grupos de patologías que prevalecen actualmente. ¿Por qué las cardiovasculares? Por lo que dije antes, porque muchas, o podría decir que casi la mayoría de las personas saben lo que son los hábitos saludables, pero no son la mayoría quienes los ponen en práctica. Tal es así que los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles están en aumento y por lo tanto aumenta la prevalencia de las patologías que tienen que ver con esto. También hay algunos investigadores que se han dedicado a ver o tratar de identificar qué sucede en aquellas ciudades en donde viven la mayoría de los centenarios. ¿Qué pasa en esas ciudades o zonas azules? ¿Qué hay de diferente en estas poblaciones o ciudades que hace que las personas vivan más y además envejezcan mejor? ¿Por qué se llaman zonas azules? No sé si ya lo vieron, pero es porque los investigadores iban como marcando en un gran mapa con azul las zonas identificadas como las ciudades donde vivían o donde tenían las poblaciones más longevas. Casualmente, ¿qué comparten estas zonas azules? Comparten la vida en comunidad, los hábitos saludables y algunas costumbres que tienen que ver con lo social y lo espiritual. ¿Quién es Marjorie Warren? Y esto me sirve también para la introducción del encuentro que viene, que también me toca a mí, así que van a tener que escuchar nuevamente. Me sirve a modo de introducción para decirles que Marjorie Warren era una enfermera que posterior a estudiar enfermería estudió medicina y que estuvo a cargo de una sala de personas mayores que eran llamadas irrecuperables. En realidad, esta sección, esta sala de un hospital en Inglaterra, era la sala de personas mayores o viejos,
postrados irrecuperables, lo llamaban. Ella, que queda a cargo de esta sala, además una médica, mujer, en aquellos años había sido como castigada, relegada a esta sección, y lo que ella hizo fue, y se considera hoy la madre de las unidades de valoración geriátrica integral. Lo que ella hizo en ese momento fue identificar y evaluar en las 4 esferas que tiene la valoración geriátrica integral a cada una de las personas que se encontraban internadas en esta sala y logró con intervención individualizada que todas pasaran o a sus casas o a otros niveles de atención. De ahí en más se convirtió en la madre de las unidades de BGI y además publicó en la revista Lancet. Los médicos la conocen muy bien, pues es una revista de investigación médica súper reconocida, y publicó en 1946 que a los profesionales, llamando y poniendo el alerta a los profesionales de la salud, donde les decía que, ojo, y que los profesionales de la salud debían hacer foco, además de en la cura o resolución de evento agudo, también en la recuperación de las personas a las que acompañaban o a las que curaban de este evento agudo. ¿Por qué? Porque si no, quedaba corta la intervención. Y dijo, ojo, la recuperación es parte de la intervención de los profesionales de la salud. Las personas mayores, acá dice mayores de 60, requieren de nuestra atención, intervención integral. Fíjense que 50 años después, la misma revista dice y llama la atención de ¿estamos preparados para un mundo de comorbilidades? Es decir, que la misma revista, 50 años o más de 50 años después, pone el alerta también en las personas con enfermedades crónicas y con gran impacto en su independencia o en su funcionalidad. Este es el gráfico de este último artículo publicado en la Lancet, donde en definitiva lo que está marcando, fíjense los distintos grados de azul, es que a mayor edad, mayor prevalencia de sistemas afectados, o sea, ni siquiera habla de órganos. Así que estamos hablando de un sistema, cada sistema puede incluir 2 y 3 órganos. Imagínense, el sistema cardiovascular puede estar hablando de las arterias, puede estar hablando de las venas, puede estar hablando del corazón y de otras más. Y el sistema sensorial podrá estar hablando de la audición, la visión, la piel. Entonces, nos preguntamos, ¿no? O nos ponemos a pensar. Hoy estamos en un escenario de longevidad en donde la población ha logrado aumentar la expectativa de vida, ¿no? Estaríamos en el segundo escenario donde aumenta la esperanza de vida, pero aumentan los años vividos con dependencia. Fíjense que coincide el inicio del triángulo de la derecha con el primero, que es el inicio de la morbilidad o enfermedad, o para que transmitir el concepto que quiero transmitir ahora, es la necesidad de asistencia. ¿Cuál sería un escenario de longevidad exitoso? El cuarto, que no llegamos y estamos lejos, que es lograr el corrimiento a la derecha de la aparición de dependencia, discapacidad, es decir, aumentamos la expectativa de vida, pero libres de discapacidad. Es decir, que aumentamos los años de vida saludables. ¿Con qué? Con el control de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, con el cambio de hábito. El último escenario, que sería el del éxito de una intervención
global en salud y hábitos es la compresión de la morbilidad. Es decir, que uno viva más tiempo saludablemente, y que si bien aparece la morbilidad en algún momento o aparece la pérdida de capacidades por envejecimiento, el periodo de necesidad de apoyo sea el menor posible. Por eso se habla de compresión de la morbilidad. La edad cronológica es un buen indicador para determinar intervenciones de este tipo, globales, salud pública, etcétera. Claramente no lo es. Lluvia de preguntas la pongo porque es una pregunta que aparece y que también en el ámbito de la salud se escucha todavía mucho. Bueno, tengo un paciente para presentarte, o tengo un señor que podría ingresar a la residencia. Bueno, contame. Y por algún motivo empiezan todos diciendo, y tiene 98 años, o y tiene... Yo conozco gente de 95 años que está muy bien, y conozco gente de 75 años que necesita mucha asistencia, y cada vez más uno observa que la edad no es un indicador de nada, y de hecho la edad como dato es absolutamente vacío, sobre todo para los que hacemos gerontología. A mí me decís, sí, ¿sabes qué? Tengo a mi tía de 78 años, y contame un poco más, ¿no? O de 95, y contame un poco más, porque en realidad no es un dato, sirve mucho más el dato de para qué necesita ayuda, o qué capacidades perdió, o cómo es su historia social, o qué eventos en la vida le han pasado y cómo está ahora, que la edad. Te diría que hasta la edad es lo que menos importa a la hora de poder generar grupos de intervención para políticas públicas o para programas en las residencias, para poder meterme un poco más como en tema y en lo que es esta diplomatura, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Que la edad o qué concepto está detrás de esto? El concepto de variabilidad individual. Observen a ver si puedo señalarlo ahí, si no. Observen este gráfico en donde muestra que la agrupación de las trayectorias es mucho más homogénea y compacta a menor edad. Y a medida que la edad aumenta, las trayectorias se van diversificando, agrandando. ¿De qué habla esto? Del concepto de variabilidad individual, en donde la edad queda por fuera de importancia, ¿no? Y entonces Dorothy es campeona de 3.500 jugadores de tenis de mesa y tiene 95 años. Y esta señora, paciente mía, por cierto, con autorización para la foto, tiene 20 años menos que Dorothy y muchas más necesidades de asistencia. Este concepto de que las personas envejecen de distinto modo en relación a cómo vivieron y en relación a un montón de otras variables que se ponen en juego, es el concepto de variabilidad individual. ¿Para qué sirve? Para plasmar o mostrar la heterogeneidad de las poblaciones independientemente de la edad que tengan los grupos. Por lo mismo es que en este caso los españoles lo dividen, pero los dividen el grupo de personas mayores en subgrupos, pero los dividen a modo didáctico. Claramente no son líneas, no son líneas concretas, pero lo dividen didácticamente en personas mayores que no tienen problemas de salud, ni de dependencia, ni necesidad de apoyo.
ese sería el grupo de personas mayores sanas. Pero yo diría, bueno, ¿qué importancia tiene esto? La importancia que tiene también en políticas de intervención es que hoy hay pocos geriatras y pocos gerontólogos o especialistas en personas mayores. Entonces, en una población que viene aumentando a la velocidad con la que ustedes y todos venimos escuchando y ahora con la explosión de el Silver Economy y todos estos movimientos, parece que el mundo se despertó y descubrió que las personas mayores o el grupo de personas mayores aumenta y aumenta rápidamente, ¿no? Y en este caso no alcanzan para nada la cantidad de especialistas en gerontología o no alcanzarían si tuviesen que asistir o atender a todas las personas mayores de 65. Por eso, como dijimos antes, la edad no tiene la importancia para poder agrupar o para decir, bueno, ahora usted entonces necesita ver un geriatra. No. Quienes más se benefician con la intervención especializada, y eso lo vamos a ver también en el encuentro que viene, es el grupo de personas mayores que se encuentra dentro del grupo de personas con criterios de fragilidad o aquellos con alto grado de dependencia física, que es lo que vamos a también retomar el encuentro que viene. Luego tenemos personas sin problemas de salud que sufren una enfermedad aguda. A ese los españoles lo pusieron dentro del grupo de persona mayor con enfermedad. Luego está el frágil, que es aquel con riesgo de pérdida de autonomía. Y el último grupo, que es el grupo de personas con dependencia y con deterioro cognitivo o problemas sociales graves. Por lo tanto, paramos un segundo y resumimos los conceptos hasta el momento. ¿Qué decimos del grupo de personas mayores en general? Y para mí resume un poco que no puede dejar de saber alguien que se está formando en gerontología o alguien que ya es gerontólogo sabrá esto de memoria, es que la población tiene una gran variabilidad individual, con el concepto que acabamos de decir respecto del dato de la edad, que cuando existe fragilidad lo que hay es riesgo de pérdida de funciones, riesgo de cascada de eventos de salud en internación, riesgo de impacto ante determinadas situaciones que coloquen a las personas en un escenario de mayor estrés físico, psíquico o social. Que existe alta prevalencia o mayor prevalencia de determinado tipo de enfermedades, de acá esta materia, que también existe dentro de este grupo una mayor utilización de los recursos sociosanitarios en general, que cuando requieren cuidadores también hay toda una intervención en gestión que debe hacerse sobre los alertas de sobrecarga de los cuidadores. Por supuesto que ellos también pueden cuidar, que hay mayor necesidad de rehabilitación, cosa que a veces por lo que se llama nihilismo terapéutico o también ligado al edadismo, a veces porque tiene más de X edad, y no quiero decir ninguna, entonces, entonces a esta edad le vas a hacer rehabilitación, como nuevamente utilizar el dato de la edad para indicar o no indicar un tratamiento, es desconocer la base o las bases de la gerontología, en donde la salud se mide más por la función que por la ausencia o presencia de enfermedad o enfermedades. Los problemas de salud en esta población con frecuencia responden a múltiples causas. Esto lo vamos a ver con
el concepto de síndromes geriátricos con Lorena y con Alejandro que dan ese encuentro, la importancia y la presencia permanente de esto de la interacción de la salud y lo social, y esto también aparece en los enfoques muy clínicos, sin tener en cuenta la gerontología como disciplina, en donde te separan las intervenciones sin medir el impacto o sin tener en cuenta la importancia en la correlación de la evolución de una persona que tiene sostén social, por ejemplo, o que no lo tiene, ¿no? O sin tener en cuenta cómo es el entorno de la vivienda, cuánto la familia va a poder colaborar en su rehabilitación, qué está ligado a los aspectos económicos, va a poder comprar la medicación, va a poder responder a este plan de tratamiento, bueno, en fin, todos los aspectos que rodean en general a la gerontología. Y otra cosa y aspecto fundamental ligado a la BGI también, así que lo vamos a retomar el encuentro que viene, es que ningún gerontólogo puede pasar por la disciplina sin tener las bases para evitar la institucionalización inadecuada, lo que estaría ligado también a, de algún modo, asesorar a las personas para alternativas a la institucionalización, ¿no? En este caso, centros de día, pero también podrían ser viviendas asistidas, senior living, cohousing, domicilio y otros tantos dispositivos que van surgiendo. Si nosotros tenemos en cuenta entonces que a medida que la edad progresa, la capacidad funcional va disminuyendo, la reserva funcional también disminuye. ¿Qué quiere decir este concepto de reserva funcional? De resto físico y psíquico para responder a una situación de estrés. Ejemplo, persona que vive sola, vamos acá, ¿no? Una persona de más de 80, 90 años que vive sola, sin red social, sus hijos viven afuera, su vecino más cercano o más amigo o a la vuelta de su casa, hipertenso, diabético, disminución de la agudeza visual, pero vive solo y es independiente. Su situación de fragilidad es alta. La línea de resto es muy delgada. Este señor se cae, se fractura dentro de su casa y con suerte puede dar aviso o lo encuentran ese día y puede llegar a una institución de salud. Y si no llega, o si llega y llega con confusión o alguna otra alteración, empieza la cascada de eventos, ¿no? Ingreso al hospital, síndrome confusional, sujeciones físicas, ¿por qué no? Excitación psicomotriz, retención aguda de orina, sonda para orinar, complicación infecciosa, muerte. Eso se llama cascada de eventos y eso más frecuentemente aparece en personas frágiles, con pérdida de la reserva funcional, con poco resto para responder o para recuperarse de un evento que puede bien no ser grave si tiene toda la otra estructura de contención. Solo por el hecho de vivir solo y tener comorbilidades, ya lo ponen como en una situación de desventaja frente a otra persona en otras condiciones, ¿no? O en condiciones contrarias. Modelos de pérdida de función.
tenemos un modelo de envejecimiento con pérdida progresiva de funcionalidad que llegará a los 90 años mejor, es decir, con más independencia y autonomía, o con menos independencia o autonomía en función de los hábitos o el control de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Ejemplo, no es igual, no va a envejecer del mismo modo la señora que les mostré antes, que estaba a la izquierda, campeona de tenis de mesa, que mi paciente con una enfermedad neurodegenerativa y una dificultad visual y en la marcha severa, severísima, de 10 años de evolución, ¿no? Segundo modelo de pérdida de función. Este es un modelo mixto, en donde se da en personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas de tipo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que de cualquier enfermedad crónica que pueda cursar con reagudizaciones. Entonces, y esto para los directores de geriátricos, que creo que es lo que predomina, lo deben haber visto un montón de veces, que es una persona que tiene un estatus, que sufre una enfermedad aguda, que puede recuperarse, pero nunca llega a estar en su estatus previo al evento. Esto sucede mucho después de internaciones, donde las personas siempre, aún recuperándose, siempre vuelven 1 o 2 escalones más abajo del escalón con el que salieron. Esto lo vimos también mucho en COVID, ¿no? Personas que pasaron que pasaron el COVID con reagudizaciones de patologías crónicas, pero que el impacto en lo funcional, en lo cognitivo, fue altísimo. O incluso, para no hablar por ahí solo de cuestiones de salud, el aislamiento o el alejamiento de la familia también hizo y generó una pérdida de función que en personas frágiles el impacto fue muy superior. Y por otra parte, lo que hablamos de recién, el modelo, me parece que es un día que estoy hablando, el modelo de pérdida de función llamado catastrófico. ¿Qué quiere decir catastrófico? Fíjense que el anterior iba así, cada vez más abajo. El primero iba con una pérdida progresiva de funciones, pero este es el señor que les conté antes, el que mayor de 80, 85, que vive solo, que casi no tiene vecinos, que su vecino más cercano está lejos y que de pronto sufre, puede ser una infección respiratoria, una caída con traumatismo y que entonces tiene una pérdida brusca, catastrófica de su funcionalidad. Esta persona le podrá ir bien relativamente sin llegar a como estaba antes o muy mal por cascada de eventos y hasta fallecer. ¿De qué depende esto? Dependerá del motivo que generó la pérdida de funciones, dependerá de si llegó o no llegó a hospitalizarse, de cómo fue recibido en la hospitalización, de su capacidad de recuperación y de su entorno. Puntualmente determinará su evolución el grado de fragilidad previa al evento en relación con todo esto que ha pasado, ¿no? Bueno, eso es solo para descansar mi voz y ir para adelante con la segunda parte. ¿Preguntas hasta acá? ¿O comentarios o algo? No los veo, así que prefiero que me digan no, o alguien que me diga no. Cuando vos decís enfermedades no transmisibles, aclaranos un poco eso. Enfermedades crónicas no transmisibles y que hoy encabezan la lista son las
enfermedades ligadas a factores de riesgo, a hipertensión, hipertensión arterial, diabetes, artrosis, enfermedades degenerativas puntualmente. Por eso dije, encabezan la lista hoy las neurodegenerativas, los trastornos cognitivos y demencias, y las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué las cardiovasculares? Por las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, dislipemia, para los no médicos, problemas con el colesterol o problemas con el azúcar o problemas con el manejo de presión arterial. ¿Está bien ahí, Jorge? ¿Me pude explicar? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Yo me voy a encargar de la voz de aquellos que no están en el campo de la medicina o biología, de aclarar cosas. Dale, yo quiero compartir con este grupo que Jorge fue docente mío de la maestría de gestión de salud y debo reconocer, por eso dije con conocimiento de causa que para los médicos iba a ser una suerte de materia para descansar, porque la única materia que yo entendía cuando empecé la maestría era la de salud y obviamente no la daba yo. Me costaba todo, mucho esfuerzo, todas las materias que tenían que ver con un lenguaje no familiar para mí, no conocido, y una de las materias de Jorge. Así que una de las cosas que me dio la maestría fue poder como ampliar mi modo de pensamiento incorporando teorías, otro modo de expresarme. Dije que también me dio la posibilidad de, en ese momento existía mucho el diario en papel, a mí me encantaba, pero yo el suplemento de economía era sacarlo y separarlo. No tengo Pero, parrilla, si no lo pero hubiese qué separado bueno, para nada. digamos, viste, cursar estas cosas, escuchar diferentes voces, nos genera seguridades en el sentido de no pensar que los economistas son monstruos o que hablan en un lenguaje imposible, sino meterte de a poco en la lógica, que es un poco lo que pretendemos, ¿no? Es decir, fíjate, los vamos a aburrir seguramente en la segunda parte, pero vamos a entrar en conceptos económicos, sí, seguro, y Pablo se va a encargar de eso, ¿no? Pero para eso estamos. Claro, bueno, yo pude por lo menos lo abrí, que antes ni lo abría el suplemento económico del diario. Yo después de la maestría lo abría, lo Claro, empecé a abrir. Así claro. que, bueno, un poco lo que dice Jorge, ¿no? Con que empiecen a resonar algunos conceptos o a no tenerle miedo a leer, por ejemplo, la Biblia que les dejamos que, bueno, es bien médica, es de cambios fisiológicos del envejecimiento. Eso es lo que pretendemos, hacer más amigable conceptos que son de la disciplina médica. Esta es la hoja de ruta, envejecimiento normal versus envejecimiento patológico. Ritmos fisiológicos, vamos a hablar un poco de qué son los ritmos fisiológicos, el concepto de homeostasis o equilibrio, digamos, equilibrio de los sistemas, envejecimiento y defensas con respecto a lo que es el sistema inmune, alguito de anatomía, o por lo menos los conceptos de anatomía que permiten explicar mucho de lo que vemos en el grupo de personas con las que convivimos en este caso en nuestros ámbitos de trabajo, pero si no en la vida misma, ¿no? Y vamos a focalizar en cambios relacionados con la edad en distintos órganos y sistemas. Más allá de esto que lo puse acá, solo para explicar que algunos cambios que se dan fisiológicamente, es decir, naturalmente por el envejecimiento, generan impacto en cosas que nos pueden ser familiares, como, por ejemplo, que algunos medicamentos para dormir
algunas personas toman 2,5 miligramos y no le hacen nada, y otras toman 1 miligramo y duermen 24 horas o duermen lo que tiene que dormir, y al otro día además están con algo de como de resto de estos medicamentos. Mucho de esto tiene que ver con lo que se llama composición corporal, y la composición corporal, que estaría relacionada a la cantidad de agua o de grasa que hay en el cuerpo, influye también en el, por ejemplo, metabolismo de algunos fármacos. Ahora la idea es como ir haciendo, como les dije, un salpicado, un punteo de los cambios que aparecen en los distintos órganos y sistemas. Digo, no se aburran, o bueno, no se aburran no puedo decir, porque eso no lo manejan, no lo maneja uno el aburrimiento, capaz que tiene más que ver conmigo que con ustedes. Digo, tampoco que tampoco los asuste los conceptos específicamente médicos. No pretendemos que de esta materia no vamos a preguntar nada que sea específicamente médico, que pueda solo ser respondido por médicos, que sea algo que no decimos. Si bien estos, que son cambios anatómicos, que tienen que ver con el aumento de tamaño de las cavidades del corazón, o el aumento en el grosor de las paredes del corazón, o algunos cambios que están relacionados con la actividad eléctrica, digamos, que puede darse en el corazón envejecido. ¿Por qué es importante o por qué son importantes estos cambios? Porque, por ejemplo, la disminución de la respuesta adrenérgica puede generar esto último, que es que las personas tarden más en recuperarse después de algún esfuerzo. Estos cambios, que tienen nombres por ahí más médicos, lo que explican de algún modo es este concepto último, que a las personas les cuesta más recuperarse de cualquier situación de esfuerzo. Y esto es fisiológico. Obviamente que se agrava o se incrementa la intensidad en personas que, además de sus cambios fisiológicos, tienen enfermedades que afectan el sistema cardiovascular. Por otra parte, porque no sé si lo traigo después, no recuerdo si la presentación tiene algo de los cambios a nivel circulatorio, las paredes de las arterias también se ponen más rígidas por fibrosis, y eso está vinculado a la mayor prevalencia de hipertensión arterial y de otros cambios a nivel cardiovascular. ¿Qué sucede en el sistema neurológico o en el cerebro particularmente? Es que disminuye el peso con su edad, se reduce parte también de la sustancia gris, se ensanchan los surcos. ¿Qué son los surcos estos que se ve acá en esta imagen? ¿Y por qué también es importante? Porque, por ejemplo, muchas tomografías las marcan, y en algunas dice correlacionar con la clínica, y en otras dicen cambios asociados a la edad. Es decir, que hay un rango en el que es fisiológico, pero también hay un límite a partir del cual ya, si tiene clínica, habría que correlacionar o podría corresponder a un proceso ya no fisiológico, sino patológico. Crecen los ventrículos y se reduce la velocidad de movimiento. Eso en términos de movilidad específicamente relacionado con cambios a nivel neurológico.
¿Qué pasa con la temperatura, con la presión arterial? Algo hablamos hace un ratito de la presión arterial y del cambio a nivel vascular por rigidez de las arterias. También hay algunos cambios que están vinculados al volumen, es decir, a la cantidad de agua corporal total. Algunos cambios que están relacionados con algunas hormonas como la ADH o antidiurética o el manejo del sodio, de los líquidos o algunos cambios a nivel renal asociados a la edad. Creo que sí hablo de algo de que sucede a nivel renal, así que no los quiero volver locos con esto. Ahí va lo del riñón. ¿Qué sucede en el riñón? Y en realidad, por eso me siento hablando sola, pero ustedes, ahora les voy a abrir una pregunta. ¿A qué edad creen que empiezan las pérdidas de funcionamiento o las pérdidas o el deterioro o la pérdida de masa muscular? ¿A qué edad les parece? Obviamente cuando nacemos vamos ganando todo, ¿no? Ganamos. Depende del sexo, si es femenino o masculino. ¿Y a partir de qué edad? De la menopausia. ¿De otro o de otra? ¿Quién da menos? A partir de la menopausia perdemos el 3% de osificación y otras tantas cosas más. Sí, y a partir de los 40. Muy bien, ahí vamos acercada. A partir de los 30, es todo pérdida. A partir del casamiento también. También. Pierde todo tipo de decisión, sobre todo el hombre. Claro, pero después lo recuperan. Ahí pierden el control de la billetera. Mentira. Bueno. Ellos. Ganan en salud. Ustedes, nosotros no. Eso depende, eso depende. Sí, y a partir del casamiento pierden, y después a partir del divorcio ganamos todos, diría. Como corresponde. Claro. A partir de los 30 empiezan las pérdidas. Sí, por eso también es tan importante el tema de la actividad física. Bueno, claramente para quien dijo a partir de la menopausia hay un montón de cambios que también se acrecientan. Y después depende mucho también de los eventos, ¿no? A partir de las 24 horas inmovilizados en una cama empiezan las pérdidas también, y es por eso que las intervenciones de movilización precoz en personas mayores en internación es tan importante. Por eso cuando algunos hablan, bueno, no podemos poner gerontología en el hospital, ¿por qué no? Porque el mobiliario, porque es caro. Igual el enfoque gerontológico no requiere de dinero, ¿no? El enfoque gerontológico en función, en movilización precoz, en prevención de complicaciones, requiere por ahí de los liderazgos con gestión en gerontología para el enfoque de algunas acciones, ¿no? Pero sí, lamentablemente empieza bastante temprano la pérdida y que, por supuesto, los hábitos saludables son los que nos permiten llegar mejor. En riñón, lo que sucede es que a partir de los 40 se pierde el 3% de lo que se llama clearance renal o formación de orina o mililitros hora que terminan generando fragilidad a nivel renal, y es por eso que situaciones de estrés o situaciones de deshidratación en personas con este problema, las personas mayores tienen más riesgo de insuficiencia renal ante situaciones de estrés o de deshidratación o de infecciones severas. A nivel gastrointestinal, y para esto teniendo en cuenta todo el tubo digestivo, hay cambios a nivel de todo el tubo digestivo.
desde las glándulas salivales o desde orofaringe. También puede haber serostomía. Serostomía es sequedad de las mucosas. Puede haber mayor predisposición a pérdida de piezas dentarias. Pueden haber cambios a nivel de el músculo que recubre esófago, y a esto se lo llama presbiesófago, como presbicia, y que está o puede estar relacionado también con alteraciones en todo lo que es el mecanismo deglutorio. En estómago hay algunos cambios fisiológicos, por ahí no tanto de repercusión clínica, pero en estómago lo que sucede es que disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico. Entonces también hay algunos cambios a nivel de alimentación o puede haber más prevalencia de algo que se llama dispepsia o algunos también cambios vinculados a lo que es la digestión y la absorción de medicamentos también. Puede haber cambios en el pH y para eso mayor predisposición también a lo que son los síndromes ácidos sensitivos o la acidez para los no médicos. Puede haber o vincularse con disminución de absorción de algunos nutrientes. Puede ser más frecuente la constipación por reducción en lo que se llama motilidad o peristaltismo intestinal. Y esto también, la constipación, puede estar agravada por la alimentación, por la hidratación y por algunas enfermedades también. Son más frecuentes o puede haber más prevalencia de divertículos, que también está vinculado con cambios en las paredes. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Bueno, los cambios a nivel de la piel, y esto también todos deben como verlo, o algunos, como yo, empezarán a experimentar algunos cambios en carne propia o en la propia piel, diría, que la piel a medida que envejecemos se va como adelgazando, pierde algo de elasticidad. También la piel es una barrera, específicamente per se es una barrera para infecciones y para defensas. Las defensas están dadas por la piel, por las mucosas, y en personas mayores donde esto disminuye, existe más riesgo de infecciones a este nivel, ¿no? En la epidermis, en la piel en general, lo que aparece con mayor frecuencia es prurito o sequedad de la piel o lesiones en la piel porque la piel se adelgaza. ¿Qué pasa a nivel esquelético, en donde también todo se empieza a perder a partir de los 30? Aparecen con la edad cambios posturales, aparecen cambios vertebrales, aplastamiento y deshidratación de los discos intervertebrales, aplanamiento del arco del pie, y por otro lado puede haber cambios en el peso corporal por cambios básicamente en la distribución de las grasas. La masa magra también se modifica y el agua corporal total también disminuye. Por disminución del agua corporal total y por aumento de la grasa, como dijimos antes, termina influenciando de algún modo también en aspectos tan importantes como es el metabolismo, por ejemplo, de algunos fármacos. Entre los 30 y los 80 años, la masa muscular disminuye aproximadamente entre un 30 y un 40% si uno no interviene. No interviene como la dieta y el ejercicio, básicamente. Disminuye el líquido sinovial, que es el líquido de las articulaciones. La fuerza muscular también decrece, pero no en forma lineal, y está, por supuesto, en relación a la actividad física.
Esto es solo para el descanso y tiene que ver con el manejo del agua corporal total. Faltaría un poquito, y vamos ya para la parte final, no porque estamos terminando ya, pero falta algo de envejecimiento por órganos. Caen los párpados, la sensibilidad corneal también cae, por eso también es importante evaluar la hidratación de la córnea o por lo menos la presencia al revés, por lo negativo, la presencia de la sequedad o la necesidad de gotas o lágrimas artificiales. Disminuye la transparencia del humor vítreo, bueno, aparece la presbicia, eso aparece ahí tempranamente, yo la verdad que la tengo y ya la estaría como pasando a la próxima etapa de la presbicia, que es cuando empezamos a tener que alejar los escritos para poder ver mejor, y más adelante cuestiones vinculadas a la presencia de cataratas o necesidad de corrección quirúrgica de la misma. El trastorno más importante, y por eso dije, bueno, más allá de hablar específicamente de las alteraciones que aparecen en los órganos, es, bueno, ¿para qué me sirve a mí, no médico, saber que todo esto aparece? Bueno, uno de los cambios importantes es el trastorno, la pérdida de adaptabilidad a los cambios de luz. ¿Por qué? Porque es importante también el consejo, por ejemplo, de no manejar de noche, porque las personas mayores se encandilan con mayor facilidad. La otra cuestión es que disminuye la sensibilidad al contraste y que no discrimina el objeto del fondo. ¿Por qué es importante esto? Y quizás lo han visto con Sandra, que además es terapista ocupacional y que se ocupa también de adaptar el ambiente como facilitador del desarrollo y del mantenimiento de la autonomía, a pesar de la dependencia. Calculo, supongo que les ha hablado de esto. Es importante también en las residencias, cuando trabajamos con personas mayores que en general padecen enfermedades neurodegenerativas, o por lo menos es muy frecuente, y es importante que si tenemos la mesa del mismo color de los platos, pongamos individuales que hagan contraste para facilitar el reconocimiento del plato, de los cubiertos, y así brindar una herramienta un poquito más de apoyo para que a las personas les pueda ser más fácil continuar alimentándose, en este caso, por sí solas, ¿no? Por otra parte, esto nos es familiar a todos y también es común que existan cambios a nivel de la audición y en este caso se adelgaza el tímpano y también se fibrosa, y lo que genera en general es que a las personas les cuesta más escuchar en lugares más ruidosos o en grupos. Y esto también me parece importante porque en las residencias se tiende por necesidad, por espacios, por capacidad operativa, a que predominen las actividades grupales y no siempre las personas pueden tener el sistema sensorial o el dispositivo adecuado para poder encontrarse cómodas en estas actividades grupales. Bien, vamos terminando y a nivel respiratorio, algunos cambios básicamente es que al disminuir la elasticidad el tórax se comporta como más rígido, ¿no? La tos puede llegar a ser menos vigorosa y todos estos cambios que son fisiológicos, ante determinada la presencia de infecciones respiratorias, en su momento COVID, bueno, obviamente, en neumonías, gripe y todas las conocidas por todos, su recuperación puede ser más compleja.
Y también es por eso que para los exfumadores y fumadores o aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la llamada EPOC, todo les es mucho más complejo, ¿no? No quería dejar de hablar o de decir algunas palabras respecto de la sexualidad o los cambios a nivel de la sexualidad en personas mayores. Obviamente son diferentes en mujeres que en varones y esto debe ser acompañado y comprendido también por nosotros y por todos los que nos dedicamos a la gerontología. No tener miedo ni pudor a abrir el tema, por lo menos preguntar. Si la persona no quiere hablar, no hablará o dirá, no quiero hablar de eso, pero también es importante que nosotros facilitemos la comunicación respecto de estos cambios. Como les dije antes, la población sí envejece y de modo acelerado. La compresión de los cambios fisiológicos asociados es una herramienta que ayudará también a nosotros a ayudar o a implementar distintas estrategias o acciones que permitan a las personas que concurren a nuestro centro de día o residencia a vivir con más plenitud o con mayor independencia y que no tengamos que ver al cuidado con el reemplazo de la actividad, sino pudiendo brindar herramientas de apoyo para que las personas puedan continuar desarrollando solos o de manera independiente la actividad que quieren. Puse el mate para quienes quieran o necesiten. En este caso yo, que hablé todo el tiempo, pero tengo el mate al lado y abro y dejo de compartir para... Pero no te olvides que tenemos a Adriana Falconi, quien es de Ambato, Ecuador, y también a Tania Mellazzi, que es de México, que está a unos 40 kilómetros de la ciudad, de la capital de México, del ex DF. De manera que hay el mate no va, y por ahí entonces. algún tequila, Eso. alguna otra cosa. Sí, Bueno, sí. voy a investigar para el próximo Claro, encuentro. claro. Voy a investigar el break o el cierre para el próximo encuentro. Voy a investigar ahí Ecuador. Bueno, el tequila, sí, lo escuché nombrar por ahí. Bueno, yo abro a preguntas o abro a Lore, pobre, me escucha ahí firme. Para mí que Lore está descansando del bebé. No, me escapé un ratito a darle la teta porque es chiquitito. Mi bebé, para que sepan, no tiene un mes todavía. ¿Cómo se llama el bebé? Jano. Bien. Es muy pequeñito, así Muy que yo estoy pequeñito. reinsertándome así un poco a la distancia a las actividades, pero todavía es muy chiquitito. Bueno, pregunten, aprovechen que está Romina hoy acá dándonos esta clase. Pregunten lo que quieran para los que por ahí no están tan en el campo de la medicina. Ojo, sí, pregunten o también pueden ser como comentarios o también vale decir, mirá, yo esta parte no entendí nada, Claro. que podamos nosotras retomarlo o por ahí retomarlo la próxima también. El concepto de fragilidad. Diría que es un grupo que a veces es digestión lenta. De manera que lo que por ahí ahora ves, te hacen silencio, pero están rumiando cosas, ¿no? Pero son digestión lenta, hay que esperarlos un poco. Bueno, la próxima aparecen ahí las Son dudas. digestión lenta, pero gestión rápida, porque hoy te entregaron todo. Claro, claro, sí, por supuesto. Eso es lo que aspiramos. Yo quería como retomar lo de fragilidad porque me parece que es como un concepto como
como clave en gerontología, el concepto de fragilidad, y a veces, bueno, yo lo digo Dice al paso. Fernando Gorlier, quien es digamos, director del hogar Plaza Mayor, está diciendo nada de aburrida, y al contrario, una cachetada de realidad, dice, como para lo que viene. Y Juni está haciendo alguna pregunta. Hola, pongo la Hola. cámara así nos vemos, que a veces es como medio, Medio no antipático. sé. Quiero mucho Bueno, para a mí tu fue, hogar, te digo, quiero mucho a tu hogar. sí, hablan mucho de ustedes y la verdad lo tienen de muy buena referencia, la verdad. Bueno, Quería comentar que para mí fue interesante escuchar todos estos temas, todos estos términos médicos, porque si bien hablamos mucho de organización, de gestión, de gerontología, de ver de manera diferente a la vejez, está bueno como aterrizar la parte física que a veces no se habla tanto y es muy importante tenerlo en cuenta en los residenciales de la estadía, porque conocemos de lo social, de lo fisiológico, pero más a lo clínico se maneja dentro del grupo médico, entonces como que obvian a los demás que también pertenecemos, que no somos de la rama de la medicina. Si bien nos desempeñamos en otro rol y conocemos algo, para mí me resultó bastante interesante estos temas y además un poco como lo que decía mi compañero de clase, es como lo que me viene. Entonces ya con 33 empiezo a reflexionar en que tengo que tomar mucha agua, tengo que hacer ejercicio, porque lo que se viene es inevitable. es inevitable, total. Yo diría de lo que ya tenemos. Yo recién puse, para mí es como una piña de Tyson. Lo de él fue mucho más sutil, fue una cachetada. Yo sentí un knockout. Ya estoy cursando con un montón de cosas que estuve viendo y dije, uy, la puta madre, tengo 44 años, ya de acá el 70% de las cosas las tengo. Así que bueno. Bueno, por eso yo me puse también en primera persona, no es que solo también me dije, bueno, esto ya me pasó, esta ya la pasé. Es así, es verdad, es inevitable. Pero bueno, también por eso quiero aprovechar estos comentarios para decir que yo vengo también llevando algunas banderas, ¿no? Bueno, la del desatar, que ya algunos ya lo saben, pero también escucho mucho hablar de prejuicios de personas mayores o prejuicios en gerontología y escucho hablar a gerontólogos o personas que están hipercapacitadas hablando de las personas mayores como si fueran ellos y nosotros, ¿no? Como que nosotros no somos seres envejecientes o que nunca vamos a ser, porque escucho personas de 40, de 50 y de 70 hablar de ellos y nosotros, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, nosotros, los que además llevamos la bandera de la gerontología, porque en general quien se termina interesando es la gente que se capacita somos seres envejecientes y bueno, y ojalá que podamos cambiar las cosas. Valentino Short quiere hacerte una pregunta. Dale. Yo, perdón, como en esta no las veo a todos en la pantalla. ¿Qué tal, Romina? Es una especie de comentario, pero también va a modo consulta. Un poco por ahí, voy a pecar de autorreferencial, pero bueno, un poquito para poner en coyuntura, digamos. Yo tengo 31 años, toda mi vida hice mucho deporte, mucho, desde que tengo más o menos 18 años, 17, 18 años que siempre hice entrenamiento físico, entreno entre 4 y 5 veces por semana, no solo, digamos, lo que es ejercicios anaeróbicos, sino también aeróbicos, pero yo toda mi vida tuve muchas lesiones y te diría que en su gran mayoría, si no en todas, fueron por negligencia mía, es decir, yo nunca usé calzado adecuado, nunca trabajé, por ejemplo, en el gimnasio los lumbares porque no me gusta hacerlo, entonces tengo mucho dolor lumbar, bueno, y demás cuestiones que van a la cuestión, digamos, de la negligencia propia, pero también soy un tipo que tiene muy buenos hábitos, es decir, yo jamás como cosas fritas, no consumo gaseosas, digamos,
yo a lo que voy con esto es, considero que tengo buenos hábitos, pero cada vez que yo tengo que analizar o hacer futurismo respecto de mí, creo que voy a llegar muy bien desde lo neurocognitivo, pero hecho pelota desde lo físico, desde lo motor. Entonces, yo digo, si a los 70, 75 años tengo un dolor de rodilla impresionante que no me puedo levantar, me duelen los lumbares todas las mañanas, pero vivo hasta los 96 años, ¿en qué categoría entro, digamos? ¿Tuve malos hábitos o tuve buenos hábitos? Muy buena pregunta. ¿Tuviste malos hábitos porque no te cuidaste? Porque no cuidaste los aspectos vinculados a la seguridad de la actividad que realizabas. Ajá. Claramente es eso. Ahora, si vos me decís, yo empecé, y porque además lo sabés, entonces vos tenés 31 y hace 15 que haces actividad física y hoy podés decir que seguís sin usar el calzado adecuado o que ya tenés tanto daño que igual aún con calzado adecuado no podés hacer actividad física. Pero dijiste entreno todos los días, así que vos seguís entrenando. Sí, todavía me siento bien. Como me veo hijo de los 70, digamos, iba siendo la más cómoda. Te diría que estás a tiempo de cambiar tu historia. Mirá lo que te digo, estás a tiempo. Bien, porque lo que te puede suceder si no es que no a los 70, por ahí a los 50, a los 60, digo en 20, 30 años, tengas tanto dolor articular que necesites hacer otro tipo de actividad física de menor impacto, como puede ser, no sé, la natación o caminar. O caminar. O caminar. Pero el que le gusta entrenar como a él, no creo que le guste Mira, caminar. yo estoy saliendo 3 veces por semana a hacer 4 kilómetros de trote en la mañana. Y tengo 76, así que, y te digo, no tengo dolores articulares, ninguno. Pero es Pero tenés cierto, las zapatillas adecuadas. pero claro, sí, totalmente. Pero es cierto que a veces puede el aire faltar. Hay días y días, ¿no? Hay días donde vos te sentís muy bien y otros días que no tanto. Igual, bueno, siempre el concepto para todos, además, cuando una persona, a ver, esta pregunta por ahí llega, ¿no? Y les llega a ustedes. Bueno, ¿a qué edad puedo empezar a hacer actividad física? A cualquier edad, o sea, a cualquier edad, nunca es tarde para eso. Ahora, ¿puedo hacer cualquier actividad física? Bueno, no, es necesario hacer una evaluación, no por nada, cuando uno empieza a hacer actividad física, sobre todo de entrenamiento, te piden el apto y te lo piden a cualquier edad. No es que te lo piden cuando sos mayor de 60, no, te lo piden a cualquier edad. Entonces, también es importante poder adaptar la actividad física a la capacidad y las comorbilidades y el estado físico del momento. También es verdad que un poco es mejor que nada, eso siempre. Lo mismo que la alimentación y lo mismo que ir dejando de fumar o fumar menos. Yo contaba que sí, bueno, por suerte dejé de fumar. ¿Saben cuál? Y fumé muchos años, muchos. Por suerte dejé antes del daño de tejido. ¿Y saben cuántos años hay que dejar de fumar para quedar como en cero, como si nunca hubiese fumado, siempre y cuando no haya daño de tejido cuando dejaste? 14 años. Me faltan 3 a mí todavía. Jorgelina Borña quiere hacerte alguna pregunta y Mónica Troncoso también. Bueno. En realidad no era una pregunta, sino que por ahí hilvané toda esta conversación de que era como más para nosotros o nos hizo repensar algunas cosas, para comentarles así rápidamente una experiencia que nosotros tenemos en la residencia. El equipo se reúne todos los martes y en algún momento era permanentemente hablar de los residentes, como que se había tornado un poco monótono. Y empezamos a hacer de repente primero ateneos y después hemos terminado en una modalidad que una vez por mes es una clase de kinefilaxia, de actividad física para todo el equipo. Bueno. Otra en el siguiente mes es una charla de la nutricionista, donde por ahí tocamos aspectos relacionados a las residentes, pero más que nada como hábitos saludables para nosotros. Otro mes es la psicóloga que hace alguna propuesta relacionada a nuestra salud mental.
Entonces, la verdad que le dimos como una vuelta de rosca a esas reuniones que venían un poco de repente ahí Sí. aletargadas y nos súper motivó porque es una manera nosotros de ir preparándonos o de ir cambiando hábitos, de ir pensando nuestras propias vejeces. Así que Bueno. está muy Y bueno, la verdad. además me imagino, no sé si lo pudieron medir, pero me imagino que eso también tiene un impacto a nivel grupal, a nivel Por supuesto, sin duda, sin duda. de poder contar algo personal o de poder compartir algo, ¿no? Sí, que se disparan un montón de cosas y que se han generado buenos hábitos en muchos de nosotros en el cambio de alimentación con respecto a la actividad física. Sí, sumamente positivo. Y como también para unir un poco lo que hacemos, como trabajamos con los residentes, con lo que somos en nuestra vida personal, digamos. Muy bueno. Bueno, yo, comparto algo que por ahí para los que hacen reuniones de equipo les puede servir. Bueno, Lorena también tiene mucha como experiencia y maneja un equipo enorme. ¿Vieron estas reuniones donde la gente está como cargada negativamente o alguna situación que ha sucedido en la semana, o algún familiar o alguna queja familiar que termina involucrando a la mayor parte del equipo? ¿Vieron cuando se percibe en el ambiente, ¿no? Y arranca medio catártica la reunión o con mala energía? Esto a mí me sirvió como, bueno, cortemos, paremos acá, nos paramos, hacemos otra cosa y que puede cada uno contar algo lindo que le haya pasado esta semana y compartirlo, nada más, cortito, para poder cambiar la energía, porque esas reuniones, por eso a esto me llevaste, ¿no? Gracias por compartir esta experiencia, pero me llevaste a esto. Y a veces, si uno no logra cortar, se genera una escalada negativa de catarsis, que siempre, ¿no? No existe ni el trabajo perfecto, ni la organización perfecta, y siempre todo se contagia, la buena energía y la mala energía. Pero cuando empieza la escalada de catarsis en las reuniones, es bueno tener una o dos herramientas para ahí cortar un poco. Así que, bueno, gracias. Mirá vos, antes que Mónica te pregunte, dice Celia que se le está cortando la transmisión, etcétera, tiene un problema con internet. Pero dice, nosotros decimos, Celia es médica anestesista, Mar del Plata, Tandil. Nosotros decimos que somos viejos cuando desayunamos las drogas que estudiamos. Miércoles. Muy buena. Y Fernando, sí, para meter algo negativo en tanta positividad que estás planteando, y Fernando dice, espero que llegues a los 40. Le salió con los tapones de punta. Bueno, yo voy a contar lo que dijo un paciente mío, que tiene 83 años y que es muy famoso, que no puedo revelar su identidad, pero le preguntaron en una entrevista qué es ser viejo para él, y él dijo, los que tienen 10 años más que yo, lo digo hace 50 años. Qué bueno, muy bueno. Igual yo te voy a decir algo. Para mí también la vejez tiene mucho que ver con el espíritu. Con el espíritu y el ambiente en el que se vive. Hay ambientes donde, yo tengo un tío, me acuerdo de él en este momento, que hace 40 años que es viejo, y él tomó la actitud de viejo. Él dijo que era viejo a los 30 y pico y ya está sentado y se acuesta a las 6 de la tarde como todo viejo. Para él es su cabeza, y mi tía pobre dice, yo hace 40 años que estoy con un viejo en mi casa. Y es así, para mí tiene mucho que ver con la actitud. ¿Y no les pasa en la residencia que los viejos más positivos dicen, bueno, pero acá son todos viejos? ¿No les dice? Acá son todos viejos. Una vez me acuerdo que fue un grupo de folclore a bailar para una de las fiestas, nosotros llevamos mucho grupos de distinto tipo, y había un hombre grande que estaba en un club de jubilados y decía, no, yo tengo mucho cariño porque estas personas viejas, decía él, y yo lo miraba y decía, ¿qué hablaba? Seguro. Pero bueno, nada, él aún tenía la actitud de una persona más joven y punto, ya está.
Mónica. Estás muteada, Mónica. Muy buenas tardes. La verdad, con mucha pasividad, Romina, muy amena la clase. Coincido con todo lo que se dijo y con una de las personas que dijo, a ver, es un tema siempre como más de los médicos y de estas cosas mucho nosotros no participamos, ¿no? Entonces, escuchar todas estas cosas es como el adquirir ese conocimiento y cuando uno se siente a hablar con el otro, con el conocimiento, ¿no? Poder aportar, poder intercambiar y sobre todo que uno conduce instituciones que tienen que ver con este tipo de trabajo. Y bueno, todo lo que se dijo también, a ver, mi cabeza siempre está en la institución cada vez que estoy en la clase y bueno, hoy me tocó ponerme yo también en este lugar de todo lo que se dijo y también de mi mamá, porque es un tema con ella de que, a ver, está en su departamento sola, la queremos traer y dice no, tiene la mascota y lo que significa para ella que vive sola y dice no, con el tema del agua y por ahí que sí, que no, y es todo un tema. Y escuchando todas las consecuencias que trae para dejar de hacer o no hacer tales o cuales cosas, la verdad como que, a ver, qué cosas uno debe hacer para que el otro escuche y haga lo que debe hacer. En el caso de una madre que no, como que, a ver, todo es como que, a ver, como que puedo, como que no tiene tanta importancia lo que uno dice y de repente con estas consecuencias que ella no las mide, pero es como que la persona cuando llega a cierta edad, no serán todos o todas, pero es como que cuesta que se entienda, ¿no? De que tales o cuales cosas las debe hacer y como que cuesta mucho. Y también lo veo en la institución. A los residentes les cuesta mucho tomar agua, bueno, explican los médicos también por qué, ¿no? Así, bueno, todas estas cosas que no solo es escuchar, sino buscar la manera de cómo uno puede hacer que las cosas se resuelvan, ¿no? Así, bueno, muy amena la clase, la verdad me gustó mucho y bueno, como siempre en cada clase, todo lo que aprendemos, ¿no? Así que gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, también ponernos nosotros ¿no? Ser empáticos, porque nosotros vamos a querer decidir nosotros mismos y que nadie decida nada, ni un hijo, ni la directora de la residencia, ni nadie. Sí tenemos una gran responsabilidad, que es brindar la información, explicarle a las personas que a partir de determinada edad la sensación de sed disminuye y entonces es importante, por ejemplo, en los meses de calor, que no espere tener sed para tomar agua, que tenga su botellita, trabajar con enfermería para una dinámica de entrega de jarras de agua fresca a mano, que fortalezcan, como que faciliten la hidratación y explicar por qué. Pero después hay una parte, en este caso de tu mamá y de las madres de todos y que tendremos nosotros mismos también, que es la responsabilidad individual, ¿no? Con toda la información, después finalmente es uno quien termina decidiendo, ¿no? Cuando siempre Teresa, que puede hacerlo, ¿no? Obvio. María Teresa Medina, la doctora, te quiere hacer una pregunta. Dale. Bueno, hola. Muy interesante tu charla y sí, la verdad es como más práctica y lo social a través de Jorge me cuesta mucho el incorporarlo, ¿no? Pero bueno, de a poco me parece muy interesante y lo que sí es que me cuesta mucho es ver la fragilidad y la dependencia que tienen en general los adultos mayores y bueno, recién explicabas un poco esto, cómo se es para darle agua o todas estas cosas que los voy es como educación. Eso es lo que quería preguntarte, ¿cómo haces para llegar al otro, digamos, como ese que se siente dependiente o que los familiares toman resoluciones a través de ellos y ellos pasan a ocupar un plano diferente, ¿no? O sea, es como llegar a una edad determinada, ya no pueden decidir sobre sus vidas, sobre su parte monetaria, sobre qué es lo que quieren hacer y pasan a ser dependientes.
pese a que físicamente todavía pueden manejar solo. Me cuesta mucho esa parte de educar, digamos, tendría que ser educación al familiar. También pasa lo mismo en los hogares, donde la gente decide por él sin preguntar. Entonces, un poco tu visión, que veo que es tan amplia del punto de vista médico y del punto de vista gerontológico, ¿no? Que sería más por ese lado. ¿Qué pautas podemos tomar, digamos, o cómo podemos enfocar el tema? A ver si yo, a ver si comprendí bien la pregunta. Es cómo le damos herramientas a las personas mayores para que no dejen que sus familiares ni que nadie decida por ellos. Exactamente, sí, muy concreta, así es. Básicamente es, primero, que conozcan los derechos. Eso empodera. Y no siempre las personas conocen sus derechos. Nosotros en el hogar tenemos 270 personas viviendo en la residencia. Y trabajamos mucho en compartir. A ver, uno podría empezar por un decálogo de derechos escrito y repartirlo. Podríamos conversar también antes del ingreso. Podríamos tener algún proceso de transmisión de información en la adaptación de un nuevo ingreso. Es decir, quiero que usted conoce sus derechos, sabe que las personas mayores tienen, sabe que existe una convención interamericana de defensa por los derechos, sabe cuáles son, porque tiene que ver con esto. Sabe que esté en la residencia no quiere decir que perdió la capacidad de decidir, como empoderar a la propia persona. La persona lo va a recibir muy abiertamente. Eso es una herramienta, ya solo el empoderamiento y la información es una herramienta. Eso por un lado. Y por otro lado, capítulo aparte para familias. Capítulo aparte. Pero requiere porque está inserto en la sociedad esto de, a mí, yo tengo una madre de 78 que vive sola y que también, igual que Mónica, me encantaría que viva conmigo. Pero bueno, no entiendo. Entiendo y no me queda otra opción que evaluar dispositivos que me den tranquilidad a mí. Ejemplo, no sé, acá hay una empresa de emergencias que tiene como unas pulseras para que las personas que viven solas, si se caen o algo, toquen ese botón, que es re económico. Además, lo digo para los que están en Cava, en Buenos Aires, es súper económico. Y si no es eso, tratar de, no sé, programar en el celular un programa de que apriete el 1 y me llame, para ni siquiera estar pensando que se puede olvidar o estar confusa o lo que fuera, como cosas que a mí me den tranquilidad. Ella está feliz viviendo sola y yo llamándola todos los días, como seguramente le pasará a Mónica. La información genera empoderamiento y es una herramienta. Entonces, yo trabajaría en paralelo y distinto con el capítulo, personas que ingresan a la residencia y, por otro lado, familiares. Comprender, porque esto pasa con todo, vos sos médica y pasa con no le digas que tiene cáncer, ¿no? Digo, esperá, pero la información es un derecho, ¿no? ¿Cómo hacemos? Otro capítulo, es casi cómo dar malas noticias, podría ser una materia, Jorge, algún año, No seguro, sí, seguro, tenés razón. ¿Cómo manejar eso, ¿no? ¿Cómo manejar información? Yo tengo un criterio de verdad en la residencia, ¿no? Es decir, yo creo que un director tiene que tener un porcentaje alto de criterio de verdad. Aunque te digan, no, Jorge, imagínate, reunión de grupo y me pasa, saben que ayer murió Juan. No, Jorge, de ninguna manera. Juan lo vimos salir, está en el hospital, está siendo tratado, etcétera. ¿Viste? Procesos de negación fuertes. ¿Cómo mantenés un criterio de verdad respecto a procesos de negación fuertes? Son esas escenas temibles. Hay un ejercicio que se llama
las escenas más temibles de un coordinador de grupos. Y diría, las escenas más temibles de un director o directora de residencia para mayores, sin lugar a Muy bueno, dudas. Claro, muy bueno. seguro. Bueno, Bueno, eso sería me pasé entrenamiento. 4 minutos. Sí, claro, sí. Cerrar porque, no sé, el profesor que viene es un cascarrabia, un tipo que maltrata, etcétera, y me está embromando atrás, me está jodiendo. Así que es conveniente cerrar aquí. Nos vemos 20 y 15 sin falta, ojo, que el profe Cascarrabia va a alargar 20 y 15 sin lugar a dudas. Muchas Bueno, gracias, Romina. Lindísima la gracias. clase, muy buena, bravo. Bravo, Nos no, vemos el jueves que nada de viene. aburrido, vamos. Nos vemos el jueves que viene. Muchas Gracias. gracias. Lore, Gracias. un beso a Jano. Sí, claro. Aguante, Jano. Aguante Jano, sí. Bueno, buenas noches a Buenas todos. noches, buenas noches. Nos vemos. Excelente clase, dice Juni, le gustó. Apagamos la cámara y nuestro audio.